Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, platicando con Jorge Octavio Navarro Jonás y con Carlos Martínez Macías. Y bueno, pues ya en las últimas horas, prácticamente semanas, han venido dando a conocer sus agendas los coordinadores parlamentarios y hemos visto que será una agenda pues muy sui generis. No hay quien propone cuestiones de ecología, hay quien propone cuestiones de austeridad, como el día de hoy lo hizo Movimiento Ciudadano, una ley de austeridad. Y también algunas cuestiones de izquierda. Por cierto, ahí me llamó mucho la atención que el PRD sí plantea dentro de su agenda las uniones homosexuales, el descriminalizar el aborto, y el otro partido de izquierda, bien de izquierdísima, que apoyó a Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, no lo plantea. Movimiento Ciudadano no mencionó absolutamente nada de estos dos temas que son delicados, pero de urgente resolución. Plantea, en cambio, sí, y eso se aplaude, impulsar o descongelar, mejor dicho, una ley que tiene por lo menos 3 legislaturas durmiendo sueño a los justos ahí en el Congreso del Estado, en la congeladora, que es la ley contra cualquier tipo de discriminación en Jalisco. Ese es como el panorama en general. ¿El PRI qué trae El PRI, como agenda? bueno, es que es tan amplia. Que no alcanzaríamos. Porque, bueno, en una buena metáfora, creo, aquí Carlos aprobará o desaprobará o propondrá la suya. Creo que, por ejemplo, la fracción del PRD está lanzando un tiro de precisión. Y básicamente hablan de 3 cosas. Tú ya citaste 2 más el impuesto verde. Es un tiro de precisión porque están apostando a un proyecto concreto. Pero el PRI trae un escopetón, así como para atinarle a todo. ¿Sí? A todo le quieren atinar en una agenda legislativa que yo sobre todo destacaría que si en algo coinciden todas las fracciones es en la apuesta del reordenamiento administrativo del Congreso. Y sigo pensando que mientras no se corrijan vicios de origen, como esta incursión permanente, meter las manos por parte de las dirigencias partidistas, no va a haber la posibilidad de que se establezca una reforma de fondo en el Poder Legislativo para que se evite todo este manejo político. Mientras no se hagan. Yo lo que he estado escuchando hasta ahora me parecen que entran en el terreno de ocurrencias, hasta ahora. Ocurrencias. ¿Por qué? Porque me parece que una agenda de una legislatura tiene que ser un asunto consensado, negociado, dialogado, platicado y empujado como todo. Porque si nos vamos por ocurrencias, la semana pasada escuchamos a Gilardo que traía unas ocurrencias ahí de un fideicomiso, de subsidios para el uso de energías alternas, y etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ese tipo de cosas pues podrán ser buenas ideas, pero insisto, entran en el terreno de las ocurrencias. ¿Yo qué esperaría como ciudadano, antes que como comunicador, periodista, etcétera? A mí me gustaría un Congreso que se pusiera de acuerdo, pero que se pusiera de acuerdo no para delinquir o para cometer atropellos, no, que se pusieran de acuerdo en aquellas cosas de una agenda pública para Jalisco que realmente es importante. El tema del medio ambiente, Ricardo lo señalaba, realmente poco hemos escuchado en ese sentido, incluso por la fracción minoritaria del Partido Verde. No hemos oído nada de todo se puede esperar menos del verde. Bueno, entonces, a mí yo sí estaría esperando eso, de veras. En tanto sigamos escuchando ideas sueltas, etcétera, etcétera, y sobre todo que no nos digan, como siempre ocurre, como en las campañas políticas, cómo lo van a hacer. O sea, cómo lo van a hacer. Yo digo, voy a proponer esto. Ricardo señalaba el caso, por ejemplo, lo que plantea el PRD de ir con modificar la ley para que se permita matrimonio, por ejemplo, entre personas del mismo sexo, etcétera. Ok, está bien la idea. ¿Cómo piensas sacarlo adelante? Porque a los meses más adelante nos van a decir, mira, yo lo propuse, pero los del PRI se opusieron, los del PAN opusieron, pero yo sí cumplí mi parte. No, espérame, maestro. Cúmpleme tu parte cuando tú propongas algo que es viable y que sepas que puede caminar en el Congreso, con esa conformación que tiene. Eso es lo importante. Y fíjate, Carlos, si no, aquí, Ricardo, creo que hay una obligación no establecida en la ley, no vienen los requisitos para ser candidato a diputado, pero un legislador competente debe tener la visión necesaria para que al proponer una iniciativa, esta no se vaya a morir en la primera discusión de comisiones, ni siquiera en el Pleno. Sí, sí. Entonces, deben tener la capacidad de negociarla, de hacer intercambios de intereses políticos, de poder incluso empujar entre un partido que tiene una ideología aparentemente contraria, la posibilidad de que esta iniciativa progrese, se convierta en ley, porque le conviene a la sociedad. Ese es como un espíritu de la tarea legislativa
que nunca mencionan, se les olvida. Sí, porque luego, claro, les pasa lo que ha pasado con los actuales diputados que están por terminar su periodo, que estos días todos han presentado informes maravillosos. Hombre, todos trabajaron, presentaron una cantidad de iniciativas, una cantidad de puntos de acuerdo, una ¿qué cantidad de... ¿No? ¿Qué dices? Puntos de Guau, acuerdo podemos qué presentar aquí entre maravilla. nosotros en menos de 2 minutos unos 10 y aprobarlos. Por ejemplo, podemos presentar un punto de acuerdo para que el gobernador le dé más lana al Congreso en este momento. ¿A favor? ¿O lo ya, discutimos? Aprobado. ¿Y, Bueno. y qué efecto tiene? Ninguno. No, absolutamente. Pero lo cierto es que efectivamente sucede que todo el mundo jala para su lado y se quedan con el yo lo presenté y miren cómo trabajé muchísimo y tal. Aunque hay que decir que la actual legislatura presenta, yo diría por lo menos 3 buenos saldos. Uno es el de la ley salvavidas, que si se aplicara como se aprobó, habría tenido un Bueno, impacto eso ya es mucho otra más sensible, ¿no? responsabilidad, ¿no? Exacto. Incluiría una de las recientes que el doctor Vargas ha incluido, que es pues que se quite la causa de mala fama a una mujer para criminalizarla por un aborto, y también el asunto de... ¿Cuál era el otro? Algo muy Tres popularísimo. y te quedaste con 2. Sí, exacto. Pero sí Ve- había ve- otro. No, ve- pero está bien, mira, déjame salvarte. Ana Berta Déjame- Guzmán presumía la reforma política, pero uno dice, ¿cuál reforma política? Es que Por una hubo. cosita de este tamaño. Sí, exacto. No, pero déjame salvar a Ricardo con su propuesta de 3 que quedó en 2. Decía don Fernando Marcos, ¿se acuerdan? Aquel comentarista cómo de no. fútbol. Decía don Fernando Marcos que los 10 mejores técnicos del fútbol mexicano son 5, Paco y Pepe. Ah, O sea, por 2. el estilo. Entonces, bueno, pero miren, lo que decía hace un momento Jonás de las Ya, la propuestas. otra, perdón, que A también ver. es de reciente aprobación. La ley antitabaco, que finalmente salió hace apenas un par de semanas, la discutieron años y la tuvieron en la congeladora prácticamente 2 años y sale. Nos llevaríamos como 3 programas para analizar cada una de esas. Pero bueno, yo nomás quería comentar, me tocó la suerte de ser testigo de una propuesta que hizo un diputado, Porfirio Cortés Silva, un diputado, una de las 14 veces que fue diputado. Porfirio Cortés Silva en el Congreso local propuso que los diputados, ahí está la reforma, tenían en los lapsos de 3 años, que dura el encargo, tenían que presentar por lo menos una iniciativa. Así lo establece la ley, no se ha ley derogado. Y entonces tenía que presentar una iniciativa, etcétera, y presentó su documento. Obviamente Cortés Silva, cuando presentó la iniciativa, para que todo el mundo presentara una iniciativa, cumplió con la suya. ¿no? Él ya Oye, cumplió con y, su y parte. hay otra que también fue una ironía, un ejemplo que pinta completa esta legislatura. Ana Berta Guzmán Alatorre presentó una iniciativa para que fuera obligatorio leer los dictámenes que se iban a votar Ah, sí, eso es muy claro. bueno. y la rechazaron. Ese sí lo leyeron y dijeron, no se aprueba. Es que los diputados son Pues un mira, caso yo lo único que perdido. podría concluir, porque la próxima semana que estemos aquí, pues prácticamente estamos ya despidiendo esta legislatura. Sí, sí. El único reclamo, aparte de todo lo que hemos hablado de esta legislatura, que yo tendría que decir es que fue muy aburrida. Porque hay legislaturas que tuvieron sus personajes. ¿Estás de acuerdo conmigo, Sí, Jonás? en ese sentido, sí, los Ay, liderazgos fueron muy chaparros. No, pero déjate los liderazgos, por lo menos el folclore. Había diputados folclóricos. Entonces, tú ibas al Congreso a sabiendas de que no iba a pasar nada, pero por lo menos te ibas a divertir. Esta legislatura, al menos ni eso. no tuvo ni siquiera diversión. Y se pueden citar varios de memoria. Pero también dejan pendiente, y creo que poniéndonos un poquito serios, dejan pendiente todas las reformas necesarias para mejorar la impartición de justicia, dejan pendientes las reformas necesarias en temas de medio ambiente para fortalecer a los municipios u obligarlos a temas como la separación de la basura, el trato de residuos sólidos, dejan pendiente una serie de cambios en la legislación para hacer obligatorio la transparencia del Poder Judicial, dejan pendiente modificaciones para elegir a cargos de organismos ciudadanizados que se convirtieron desde hace años en otra área de manejo político de los diputados. Todo eso pudieron haberlo hecho y no lo hicieron. La ley de transparencia, La ley de perfeccionarla. transparencia también. Aparte, digo, hay una cantidad de cosas, dejan pendiente gran cantidad de cosas que hace de esta legislatura pues un muy mal ejemplo para un punto de estudio de lo que no debe hacerse en un Congreso. Pero ya lo decíamos de la anterior, la peor No, legislatura, sí. esta dicen, es la peor, yo tendría que agregar a reserva de empeorar. ¿A reserva de empeorar? Exacto, que porque sigue. lo que habrá de venir, si efectivamente Miguel Castro y Eduardo Almaguer
pues, digamos, se fajan los pantalones, pues habrá de venir lo que después de que terminó la legislatura anterior empezamos a ver, que había cuentas de bancos privados que hacían uso discrecional de los recursos para las fracciones. Recordarán en la anterior legislatura que había pues algunos bonitos que se daban ahí a cambio, por ejemplo, el que le dieron al auditor de 10 millones de pesos, etcétera. Eso sí, el PRI cumple y si efectivamente empiezan a salir documentos a raíz de que termine esta legislatura, aunque hay que decir que la verdad es que la perdieron por boba, ¿no? Porque como avisaron desde una semana antes, seguramente ahorita más de alguno está destruyendo Que papelitos. ya pasó. O exacto, en la anterior también se llevaron cajas, ¿verdad? Esta legislatura que está terminando inició su trabajo denunciando que toda la documentación de la legislatura 58, esta es la 59, la que está terminando, se había perdido. ¿Cierto? Y nunca ha pasado nada. Y todo está en una denuncia que se interpuso ante la Procuraduría General de Justicia. Y pregunten ustedes si el próximo notario Tomás Coronado ya empezó a investigar algo. No, pero es que espérame, el próximo notario Tomás Coronado está investigando si la güerita que vende chicles afuera de la Canaco es hija de la señora Morena y la tiene detenida, entonces está muy ocupado ahorita. No le Bueno, entonces exiges démosle esas tiempo. cosas. Ya habrá ocasión de Bueno. saber dónde quedan los documentos. Pues nos vamos, gracias Jonás, gracias Carlos. Ricardo. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima, quédense en Canal 44 y les recordamos rápidamente ya de salida que a las personas que nos manden su boleto con la cuenta de tweet les vamos a dar esta camiseta de Resucitando una Estrella, 31 minutos, su boleto, su fotografía de un boleto a esta cuenta y les damos con mucho gusto esta camiseta para verdaderos fans, que los hay. Llenaron, abarrotaron las funciones de Resucitando una Estrella, 31 minutos, y este domingo es su última oportunidad para ir a ver esta obra si no la Yo han soy visto. fan de Calcetín De- con Rombos, man. De Calcetín con Rombos, man. Ese Eso sí. hombre es un héroe, de verdad. Es un héroe y volaba de a de veras. Y yo cuando era chiquito quería hacer mi estilo, quiero llegar a ser un periodista como Tulio Triviño. ¿No? Ahí la llevas, Ricardo, ahí la llevas. O un reportero como Juan Carlos Bodoque, ojalá lo logre. Gracias, nos vamos.